Quiero hablarte en este día acerca de separación final. Una de las obras de arte más grandes que ha dado la historia de la humanidad es sin duda las pinturas de Miguel Ángel, principalmente la Capilla La Sixtina. Él pintó la bóveda, el techo de esa capilla y lo llenó de historias bíblicas. Cada pintura es una representación bíblica. Una de las pinturas que allí está es la separación de la luz de las tinieblas. Lamentablemente, esta pintura ocupa un muy pequeño espacio dentro de esa bóveda. Digo lamentablemente porque es un tema tan principal y tan esencial en la Escritura. Dios desde el principio separó la luz de las tinieblas. Génesis 1:4 dice la palabra de Dios que vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. La palabra utilizada aquí para tinieblas significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Desde el principio Dios ha estado separando la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo, dejando en claro que las dos cosas juntas no pueden coexistir. Dios siempre ha separado a su pueblo de lo que no es su pueblo. Desde el principio, cuando Dios condenó a la serpiente, Dios le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Dios separó a Abraham de su sobrino Lot. Dios separó a Isaac de Ismael, su hermano. Ismael era hijo de la esclava, Isaac era hijo de Sara, la mujer de Abraham. Dios separó a Jacob de Esaú. Dios separó a Ruth de Orfa, dos mujeres moabitas, y escogió a Ruth. Dios separa lo que es su pueblo de lo que no es su pueblo. Y en los días finales es lo que vamos a ver en este día. Dios hará una separación definitiva. Y esta separación determinará de qué lado estamos verdaderamente cada uno de nosotros. Quiero hablarte una palabra en Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios allí: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí está la separación. Dios recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El viento es poder de Dios. En el año 1936 se escribió una novela muy famosa. Principalmente el título de la novela es sumamente famosa: Lo que el viento se llevó. Y aunque cuando se lee esta novela no habla absolutamente nada acerca del viento, a todos al escuchar este título se nos viene a la mente el poder del viento para llevarse las cosas. El aventador, de que aquí nos habla la palabra de Dios. El aventador era una herramienta usada para lanzar al aire el trigo que se cosechaba. Cuando se hacía la cosecha del trigo estaba todo allí, pero no era solamente trigo, había yuyos, había paja, había cizaña que crecía juntamente con el trigo. El aventador era una horqueta, como un rastrillo, con el cual se lo lanzaba hacia arriba y entonces el viento se llevaba todo lo que no era trigo. Aquí Juan el Bautista es el que está hablando. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor, la primer venida del camino del Señor. Y él habla aquí en el versículo, en el capítulo 3, versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dice: y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestres. Es importante que Juan el Bautista utiliza en el versículo que tomamos como base, el versículo 12, dos tiempos verbales para referirse al Señor. Uno es que dice que su aventador está en su mano. Ahí utiliza el tiempo presente para decir que ese aventador, ese que iba a separar que el trigo de la cizaña y el trigo de la paja, ya está en su mano. Y dice en tiempo futuro: limpiará su era. ¿Por qué el tiempo futuro? Porque habría una separación final. Esta separación final se menciona varias veces en la Biblia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 40, dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. En el capítulo 25, un poco más adelante, el versículo 2, allí el capítulo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, y el versículo 2 dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. En el mismo capítulo 25, el versículo 32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, aparta las ovejas de los cabritos.
separación final. ¿Dónde tendría lugar esta separación final? Dice que limpiará su era. La era era un espacio, generalmente en forma de círculo, donde se llevaba toda la cosecha ahí y allí se la separaba. Era un campo. Ahora es importante entender dónde era este lugar. Salomón edificó el templo a Dios en una era. La Biblia dice ahí en 2 de Crónicas 3:1, dice que lo edificó en Jerusalén en el monte Moriah, en la era de Ornán Jebuseo. Esa era, la era de Ornán Jebuseo, fue comprada por David su padre. Había habido una mortandad en el pueblo, había venido una mortandad, un juicio de Dios por causa del pecado de David. Y la Biblia dice que David fue a Ornán Jebuseo para comprarle esa era, para ofrecer sacrificio allí a Dios. Ornán Jebuseo, tratando de ser el rey, le quiso dar gratuitamente esa era para que David dispusiera de ella, pero David dijo que no, porque él iba a pagar el justo precio, porque no iba a ofrecer nada a Dios que no le costara nada. Es importante entender que Satanás le hizo una propuesta similar al Señor. Y la Biblia dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Se los daba gratuitamente, pero el Señor también pagó un precio. En esa era, en el monte Moriah, Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él compró esa era, que es la iglesia, y tiene derecho legal para limpiarla. El trigo representa a los que son verdaderamente pueblo de Dios. Y el trigo, el pueblo de Dios verdadero será separado de la paja y será recogido en el granero. ¿Cuándo será recogido? La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojo. Al final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que habremos quedado seremos alzados en las nubes con el Señor. Ahí será el momento de recoger el trigo, el momento del rapto en el cual la iglesia está esperando. La situación mundial nos muestra que el escenario está listo, que las cosas están cumplidas para que el Señor venga a recoger su trigo en el granero. Pero debemos tener en cuenta el dramático final de la paja. El dramático final dice que será quemada en el fuego, que nunca se apagará. Esta es la razón por la cual debemos estar asegurarnos de que estaremos entre los que serán recogidos. Y acá Juan el Bautista enseña tres cosas fundamentales. En este mensaje se desprenden tres cosas esenciales por lo cual el trigo es separado de la paja y puede ser recogido en el granero. Lo primero que vemos ahí en el versículo 5 al 8 es que el trigo tiene sustancia, la paja solamente ocupa espacio. Dice ahí el versículo 5 al 8, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento es mucho más que confesión. Desde niño he sido muy religioso. Y he sido no un religioso nominal, un religioso practicante. Y hay algo que me enseñó la religión es a confesar los pecados. He sido un confesor de pecados toda la vida. Sin embargo, nunca me apartaba de mis pecados. Los confesaba y luego los volvía a practicar. Solamente aprendí a apartarme del pecado cuando le abrí mi corazón al Señor. Cuando me convertí de todo corazón a Dios. Una cosa es estar convencido. Otra cosa es estar convertido. El mundo entero puede estar convencido de sus pecados, pero estar convertido significa apartarse del pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No basta solo con confesar, hay que apartarse. Notemos que aunque venían de todos lados a Juan el Bautista, venían multitudes a la predicación y al bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista entendía que esta gente venía confesando sus pecados. Él observaba a los religiosos de su época, a los fariseos y a los saduceos, que venían a sus bautismos, pero él les decía, generación de víbora. ¿Quién les enseñó a huir del fuego venidero? Cuando hay un incendio en un campo, lo primero que huyen del fuego son las víboras, pero solamente tratando de escapar de ese fuego. Sí, pero nunca se arrepentían. Los fariseos y los saduceos eran religiosos, eran un símbolo de la religión actual, que reconoce que es pecadora, pero que no se arrepiente y no se convierte de todo el corazón al Señor. Y por esta razón, aunque ellos se bautizaran y aunque ellos profesaran una creencia, no escaparían de la ira venidera. El aventador era la herramienta usada para separar el trigo. Lo que tiene sustancia
de lo que solamente ocupa espacio. Muchos creen que por pertenecer a una iglesia, por congregarse en un determinado lugar, por tener una tal o cual religión, escaparán de la ira venidera. Pero Dios está haciendo separación entre los que están convencidos y los que verdaderamente se han convertido de todo corazón a Dios, los que verdaderamente tienen una fe que tiene sustancia, de los que solamente ocupan espacio en una iglesia. La segunda característica por la cual el trigo es separado en el granero es que el trigo produce fruto. La paja solamente tiene apariencia. Dice el versículo 9 y 10. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Si crees, tu vida, las obras de tu vida van a reflejar la fe que verdaderamente hay en tu vida. Pero las obras sin fe es solamente religión vacía y apariencia. Hay mucha gente que hace muchas cosas y muchas obras para hacerse ver, pensando que serán salvos por las obras. Pero nadie es salvo por las obras, sino por la fe. La Biblia habla de que Jesús venía a Jerusalén y en el camino a Jerusalén vio una higuera. Y dice que se acercó y vio que esa higuera tenía hojas y pensó que iba a hallar en ella fruto. ¿Por qué pensó que iba a hallar fruto en la higuera? Porque la higuera tiene una particularidad a diferencia de otros árboles. Nosotros los árboles que conocemos en primavera, primero producen las hojas y luego producen los frutos. Pero la higuera es al revés. La higuera primero produce los frutos, los higos, y luego da las hojas. Cuando Jesús vio esa higuera, pensó que debía tener higos, porque si tenía hojas debía tener higos, pero cuando se acercó dice que solamente tenía hojas y maldijo la higuera, y la higuera se secó. Esa higuera, según los estudiosos, representa a Israel, aquella nación a la cual el Señor vino. Los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esa higuera era la nación de Israel, a la cual el Señor venía a buscar fruto en su primer venida, pero no los halló, solamente halló religión, solamente halló apariencia. Aunque no solamente representa la higuera, también de algún modo nos representa a cada uno de nosotros. El Señor viene a buscar fruto. El Señor dejó en claro que Él venía a buscar fruto en Juan capítulo 15, versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero aquel que lleva fruto será podado y Dios lo limpiará para que lleve más fruto. El sistema religioso judío se jactaba de su religión y se jactaban de ser hijos de Abraham, diciendo, Abraham tenemos por padre. Sin embargo, Juan dijo que todo el ritualismo que ellos tenían, toda esa cosa externa que ellos tenían, solamente era apariencia, pero ellos nunca dieron fruto, y todo árbol que no daba fruto es cortado y echado al fuego. El trigo produce fruto, esa es la diferencia con la paja. La paja solamente tiene apariencia. La cizaña aparenta ser trigo, pero no tiene el fruto. El fruto de la cizaña es venenoso, no sirve. Solamente el trigo tiene fruto. Es por eso que la paja es quemada. El escenario mundial que estamos viviendo una situación mundial en la cual confirma que son los días postreros. Una situación mundial. La Biblia habla de que vendrá un día donde habrá una sola moneda, un solo gobierno en el mundo. Y para nosotros estas cosas parecían tan lejanas a veces. Sin embargo, hoy día estamos viendo lo que por lo menos, al menos es un ensayo de ese gobierno. Porque todos los gobiernos del mundo están haciendo exactamente lo mismo frente a esta pandemia. Y cuando se pensaba en una sola moneda, algunos decían será el dólar, será el euro. Hoy día vemos que vamos rumbo a una moneda virtual y que nadie podrá comprar ni vender si no está metido en un sistema. Estos tiempos confirman esos días postreros en los cuales el Señor vendrá y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La tercera característica por la cual se diferencia el trigo de la paja es que el trigo cae a los pies de su aventador. Cuando es lanzado al aire, el viento se lleva la paja, se lleva lo que no tiene fruto, pero el trigo cae a los pies de su aventador. Dice aquí el versículo, capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alguien dijo que el mismo calor que derrite la manteca, el mismo calor endurece el barro. Así son las pruebas. Muestran lo que verdaderamente nosotros somos en esencia.
cuando nos tomaban exámenes en el colegio. Los exámenes servían para evaluar dónde estábamos parados, pero también servían para evaluar dónde estaríamos el próximo año. Así son las situaciones que Dios permite en la vida. Así son las dificultades, así son las pruebas. Revelan dónde estamos parados. Pero estas pruebas que estamos viviendo en este momento del mundo revelará de qué lado estaremos también. Juan el Bautista, el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento. Y la palabra que aquí la Biblia utiliza es la palabra metanoia, que significa un cambio de disposición mental. Pero dice que el que viene tras mí, el que tiene el aventador, él hará una separación. Y la paja será quemada por el viento, será llevada por el viento, será separada por el viento y quemada, para luego ser quemada. Pero el trigo cae a los pies de su aventador. Estos son los tiempos en los que muchos se rendirán a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos serán arrastrados por el viento. La paja es separada por el viento para ser quemada. Es por eso que aunque el aventador nos lance por los aires de la prueba a todos por igual, los que son hijos de Dios permanecerán firmes a los pies del Señor. Dice el Salmo 1, versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El fuego de la prueba revela el destino final de cada uno. Estamos viviendo un tiempo donde muchos que decían ser pueblo de Dios se apartarán. Y el viento de este tiempo que está sacudiendo a toda esta generación los llevará mucho más lejos del Señor de los que ellos creían estar. Pero muchos caerán rendidos a los pies del Señor, porque Dios está haciendo una separación final. Esta separación final la ilustra perfectamente el libro de Mateo en la parábola del trigo y la cizaña. La voy a leer rápidamente. Dice el capítulo 13, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de aquel padre y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Perdón. Dice, él, ¿quiere que la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente, presta atención a esto, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay aquí algo muy particular. El Señor dejó por mucho tiempo crecer el trigo y la cizaña, algo que aparentaba ser, algo que solamente ocupaba espacio, algo que solo tenía apariencia, algo que era fácilmente llevado por el viento, pero Él lo dejó crecer juntamente. Pero el aventador, en los días finales, va a separar el trigo de la cizaña. Y hay una cosecha. Dentro de esa cosecha final, ¿sí? Allí se comprobará qué cosa es cizaña y qué cosa dejará de ocupar espacio y se dejará ver realmente lo que es y será arrastrada por el viento. Esta es la razón por la cual Dios está sacudiendo esta generación. Cuando veo a mis hijos más pequeños y pienso cómo fue mi niñez y las cosas que puedo disfrutar, y veo esta situación mundial y a veces yo les doy palabras de aliento, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque ellos se angustian de ver esto que están viendo. Toda esta generación está siendo sacudida. Y Dios nos ha permitido ser parte de esta generación que está siendo aventada, que está siendo sacudida por la prueba. Porque Dios está separando. Dios está separando a quien tiene sustancia de quien solamente ocupa espacio. Dios está separando a quien produce fruto de quien solamente tiene apariencia. Dios está separando a quien se rinde verdaderamente a los pies del Señor de quien será arrastrado por el viento. El resultado de esta separación final determinará que unos sean recogidos en el granero, mientras que otros sean quemados en el fuego que nunca se apaga. Porque el aventador funciona para todos igual. La prueba ha venido para todo el mundo igual.
Y los tiempos finales son para todo el mundo igual. Pero ante el destino final, Dios hará una separación final. Yo quiero hacerte una pregunta en este día. ¿De qué lado estarás? ¿De qué lado estarás? Si esta separación es inminente, los tiempos que estamos viviendo son inminentes, las cosas que están escritas se están cumpliendo de manera literal. No te jactes de estar en una iglesia. Aquí los fariseos, los saduceos decían, nosotros somos padres, tenemos por padre a Abraham. Ellos se jactaban de un sistema religioso. Pero Juan el Bautista le dijo que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos solamente eran apariencia. Estos son tiempos en los cuales el viento de la prueba va a llevarse mucha apariencia y va a descubrir de qué lado verdaderamente estamos. Procuremos ser como el trigo. Procuremos que nuestra fe tenga sustancia. Procuremos verdaderamente apartarnos de nuestros pecados y no solamente confesarlos. Procuremos que nuestra fe verdaderamente no tenga apariencia, haya arrepentimiento genuino. Procuremos verdaderamente rendirnos a los pies del Señor. Si no le has dado tu vida al Señor, no importa cuánto tiempo llevas en la iglesia, si no has nacido de nuevo, el viento de la prueba puede arrastrarte muy lejos de la presencia de Dios. Tu destino final está en tu decisión. Este es un tiempo de gran determinación. Este es un tiempo en el cual Dios nos está llamando, porque estamos viviendo un tiempo final y la separación será final. Yo te invito a que hagas una oración y dejes que el Espíritu Santo verdaderamente te guíe en este tiempo y que Él te ilumine. Si verdaderamente no le has dado tu vida al Señor, abandona toda religión y confía en Él. Él va a perdonar tus pecados. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. La separación es final y el destino final estará determinado por tu decisión. Te invito a que oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Y tú nos has permitido de ser parte de una generación que está siendo sacudida, indudablemente, Señor. Nuestros ojos están viendo cosas que generaciones anteriores no vivieron. Señor, como el mundo entero, Señor, está aterrorizado, pero nosotros confiamos en tu palabra, Señor, y entendemos las cosas que dice tu palabra, porque tú nos has dado la gracia, Señor, tu Espíritu Santo ha iluminado nuestro entendimiento para ver, Señor, que estos tiempos, Señor, son tiempos decisivos, Señor, es inminente que tú vas a venir a limpiar tu era, porque pagaste un alto precio por esa era, Señor, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, Señor, para limpiarnos de todo pecado. Y vendrás, Señor, a limpiar tu era y separarás, Señor, de una manera final y definitiva, Señor, lo que es trigo de lo que no lo es. Queremos estar, Señor, del lado de los que serán recogidos. Te pedimos tengas misericordia de nosotros y tengas misericordia de nuestra familia, Señor, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de aquellas personas, Dios mío, que no te conocen. Que estos días, Señor, que son tan decisivos, nos lleven a caer rendidos a tus pies, Señor, y a no ser arrastrados por los vientos de este mundo. Señor, gracias. Hay personas que están escuchando este mensaje en este día. Señor, y tal vez los estás llevando a una decisión definitiva, a una decisión final, que va a determinar de qué lado estarán en esta separación final. Te doy gracias, Señor, si has sobrado en la mente de ellos y en el corazón, para que tomen una sabia decisión de rendirse a sus pies. Señor, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya sido bendición y que puedas compartirla con aquellos que conoces, con aquellos que están viviendo las mismas situaciones que estamos viviendo todos, pero que hay una incertidumbre porque no saben qué es lo que sucederá. La Biblia es clara y nos está diciendo lo que ha de suceder. Esta palabra puede ser de bendición. El alcance que puede tener para aquellos que la oigan puede ser decisivo en su destino final. Que Dios te bendiga.